Hola, hoy vamos a sumergirnos en un relato personal, fascinante la verdad, sobre cómo era el mundo del arte aquí en la Ciudad de México, pues a mediados del siglo XX. Mm, Vamos a usar como base unos fragmentos de un texto que se llama La Esmeralda, que escribió el pintor y escultor Luis Aragón, de Chihuahua. ajá. Y aunque el título suena a la escuela, hoy nos vamos a enfocar más bien en sus vivencias, ¿no? En cosas que le pasaron en esos años que lo formaron, pero fuera de la academia. Claro, o sea, no es la historia oficial de la escuela, sino más bien la carnita, ¿no? Las experiencias personales. Exacto. Queremos como que desentrañar estas memorias para sentir un poco cómo era ese ambiente artístico, quiénes andaban por ahí. Las personalidades. Sí, y sobre todo hay unos encuentros muy curiosos que marcaron a Aragón cuando era joven. Es como asomarnos a esa bohemia, a esa búsqueda creativa en medio de, pues, del caos de la ciudad. Justo eso. Porque, fíjate, más allá de lo académico, lo que de verdad forma a un artista muchas veces son esas cosas. Eh, Ver de cerca a un maestro, ¿no? La complicidad con los compañeros. Los cuates. Sí, los que comparten tus sueños y tus broncas. Y luego encontrarte casi por accidente con un grupo de gente que nada que ver, ¿no? Un círculo inesperado. Ujú. Este texto es un testimonio muy íntimo de cómo se va haciendo un camino en el arte, muchas veces por donde menos te lo esperas. Totalmente. Y prepárense porque hay unas anécdotas, bueno, muy pintorescas, casi de película. Para empezar, Aragón habla de algo muy personal, su necesidad de aislarse para poder crear. Algo fundamental para muchos artistas, ¿no? Sí, dice que desde niño necesitaba una concentración, pero absoluta, para poder como plasmar esas fantasías que mariposean que traía en la cabeza. Qué bonita forma de decirlo. ¿Verdad? Y que esa necesidad se hizo más fuerte cuando llegó a la Ciudad de México. Buscaba cómo aislarse del bullicio citadino, o sea, del ruido, de la gente. Del ajetreo. Exacto, porque sentía que si no, sus quimeras, sus ideas, pues, se le iban, se esfumaban antes de poder atraparlas, casi como una necesidad física de silencio. Es interesante eso, ¿no? La eterna lucha del creador. Necesitas el estímulo, pero también el silencio. Y la ciudad te da mucho de lo primero. Pero poco de lo segundo. Exacto. Y en esa búsqueda de espacio, de concentración, ahí en medio de la ciudad, surge un recuerdo, clave, me parece. Sí, sí, buenísimo. ¿Recuerda la época en que el maestro Jorge González Camarena estaba pintando su mural? En Bellas Artes, nada menos. ¡Wow! Palabras mayores. Y Aragón cuenta cómo él y otros estudiantes iban casi como a misa a verlo trabajar. Y los detalles que da son geniales. A ver, cuenta. Pues describe a Camarena bajando del andamio, ajustándose sus lentes, esos de armazón grueso. Los típicos de él. Sí, que dice Aragón que reflejaban su mirada, así como penetrante. Y menciona una costumbre muy suya, muy curiosa, ¿Cuál? que Camarena inhalaba rapé, ¿sabes? De una cajita de lámina. ¿Rapé? Órale. ¿Y eso para qué o qué? Pues según el propio Camarena, para que se oxigenara el seso. Así lo decía él. Híjole, qué cosa. Es fascinante esa imagen, ¿no? Tienes al gran muralista, una figura enorme, ahí en Bellas Artes, en pleno trabajo. Ajá. Y Aragón nos lo pinta superhumano, con sus lentes, su mirada y sus manías, sus rituales. Lo del rapé, bueno, quién sabe si funcionaba, pero Pero era parte de su proceso. a los grandes creadores. Totalmente. Y añade otro detalle. Dice que Camarena remataba lo que decía con unas risitas muy prudentes. Como que te completa la imagen, ¿no? Concentrado, pero con su humorcito. Qué buena descripción. Y fue ahí, en ese ambiente, viendo al maestro, que Aragón conectó con otros chavos artistas. Menciona a varios. Alcántara, Almaraz, Revueltas, Bolívar, Hermosillo. Ujú. Todos con la misma onda, ¿no? Fascinados con el muralismo, queriendo aprender la técnica. Claro, queriendo seguir los pasos de los grandes. Pero seguro se topaban con un problema práctico. ¿Cuál? Pues el espacio, ¿no? El muralismo necesita, pues, muros, talleres grandes. No es algo que practiques en tu cuarto. Justo. No tenían un taller para experimentar. Y ahí entra otra vez Camarena, pero ya no solo como el maestro lejano, sino más cercano. Como mentor. Sí, Aragón dice que les dio su amistad, que les ofreció apoyarlos como pudiera.
Y les puso un apodo a todo el grupo, un apodo muy especial, los luciérnagos. Los luciérnagos. A ver, ¿y eso por qué? Suena poético. Lo es. Según Aragón, Camarena les dijo que los llamaba así porque se iluminaban y se apagaban. Órale, qué buena metáfora. ¿Verdad? Genial, para describir esa intermitencia de la inspiración, sobre todo en los jóvenes, como esos chispazos de creatividad que de repente brillan. Y de repente, ¡puf!, se apagan un rato. Exacto, dudas, bloqueos. Captura perfecto esa dinámica del artista que empieza, lleno de potencial, de ideas brillantes, pero también con sus altibajos. Camarena era un gran observador, ¿eh? Sin duda. Y al darles ese nombre como que validaba su proceso, con todo y sus intermitencias. Y todo esto no olvidemos con Bellas Artes de fondo, el corazón del arte oficial. Ahí podríamos sacar una primera idea, ¿no? La importancia de tener un mentor, aunque sea informalmente. Claro. Ver al maestro trabajar, hablar con él, que te apoye, que hasta te ponga un apodo. Son cosas que marcan. Definitivamente. Y cómo esa primera formación enfocada en el muralismo estaba ligada a un lugar tan institucional, tan visible. Pero bueno, como en las buenas historias, el camino de Aragón da un giro. Totalmente inesperado. Resulta que entre la gente que andaba por Bellas Artes, pues interesada en arte, conoció a una chava, Teru. Ajá. La describe como alta y pispireta. Dice que hicieron clic rápido. Y fue ella la que le soltó una pista de algo completamente distinto. ¿De qué? Le contó que había oído de un lugar, allá por donde estaba el Caballito, en Reforma, Ujú. donde se juntaba gente a pintar desnudo, un lugar al que le decían La Mancha. Ándale. Del muralismo en Bellas Artes a un taller de desnudo medio clandestino. Suena interesante. Hasta el nombre La Mancha sugiere algo más bohemio, ¿no? Menos formal. Pues la curiosidad les picó, pero fuerte. Aragón cuenta que esa misma noche, era viernes, él y Terú se lanzaron a buscar el lugar. ¿Esa misma noche? Sí. Y la descripción de cómo llegaron es casi de novela negra, ¿sabes? Caminando por Reforma, que ya de por sí es imponente, Sí, claro. y luego meterse por callejones solitarios entre pasillos y bodegas. Una zona que voy seguro es diferente, pero que suena como un laberinto escondido. Ese contraste es buenísimo para crear ambiente. De la avenida principal, luminosa, a los callejones oscuros, secretos. Como entrar a otro mundo. Totalmente. Y en eso, buscando, se topan con un velador, medio dormido, le preguntan por La Mancha, Ajá. y la respuesta del velador le echa más leña al fuego del misterio. Les dice que sí, que por ahí pasaban a veces unos señores con extraña indumentaria. Extraña indumentaria. Sí, cargando estuches, instrumentos raros, y que a veces iban con mujeres entre velos seductores. Haz de cuenta que describía una logia secreta o algo así. No, bueno. ¡Qué descripción! Eso sí que le pone un aura de clandestinidad, de misterio. No son solo pintores, son personajes extraños con acompañantes enigmáticas. Casi como si fueran a descubrir un club secreto en plena ciudad. Como Narnia, dices tú. Bueno, pues después de esa pista tan novelesca, dan con el lugar. Ajá. Y la escena que describe Aragón al entrar, híjole, es muy potente, muy visual. Se encuentra con un grupo de hombres ya mayores, calcula él, sesentones o setentones. Ya grandes. Sí, y estaban súper concentrados frente a una modelo desnuda. La describe como un cuerpo yacente femenino. Mm. Y la metáfora que usa para los pintores es buenísima. Dice que estaban armados de paletas como escudos y pinceles como espadas. ¡Qué imagen! ¿Como en una batalla? Sí, librando una batalla creativa. Y añade que, simbólicamente, la salpicaban de aguarraces temblorosos, pensamientos, óleos, ilusiones y pigmentos. Es una descripción con mucha energía. Hasta extraordinaria, la verdad. Y si la conectamos con lo que hablábamos antes, el contraste es brutal. ¿En qué sentido? Pues teníamos a los luciérnagos, chavos aspirando al muralismo, arte público, grande, a veces con mensaje social, formándose en bellas artes. Ajá, lo oficial. Y por otro lado, La Mancha. Artistas mayores, metidos en la pintura de estudio, íntima, el desnudo clásico, en un lugar escondido, y con una dinámica que parece más personal, más estética. Son como dos planetas distintos en la misma galaxia artística de la ciudad. Buen punto.
Ahí sale otra idea interesante. ¿Cómo coexisten mundos artísticos muy diferentes, algunos casi ocultos? La escena artística es más compleja de lo que cuentan las historias oficiales, ¿no? Definitivamente. Siempre hay más capas. Y lo que pasa después es igual de revelador sobre Aragón. Sí. Cuenta que interrumpió, con timidez, esa atmósfera de concentración para presentarse, y que los señores mayores fueron amables. Le ofrecieron dónde sentarse y le dijeron que sí, que se quedara a hacer apuntes mientras ellos seguían en lo suyo. Ok. Pero aquí viene el giro, el detalle que cambia todo. A ver. Final de la sesión, cuando los pintores se acercan a ver qué había dibujado el muchacho Aragón, se llevan una sorpresa. Por todo. Porque no dibujó a la modelo, Ah, ¿no? Entonces, dibujó a los pintores. órale, A ellos, trabajando, concentrados. órale. Qué interesante. Es como invertir la mirada, ¿no? Exacto. En un lugar donde lo obvio, lo tradicional, es dibujar a la modelo, él decide enfocarse en los que están creando, en sus posturas, en su concentración. En el acto de pintar, ¿Sí? como si para él en ese momento el proceso y los protagonistas del proceso fueran más interesantes que el tema en sí. Podría ser por muchas cosas, ¿no? Chance por respeto o timidez con el desnudo, o chances ya desde ahí le interesaba más el retrato psicológico, el artista trabajando. Sea cual sea la razón, es significativo. Muestra que tenía una mirada propia, independiente. No siguió la corriente. Y lo más interesante es cómo reaccionaron los viejos. Eso. Porque uno pensaría que chances se molestaban, ¿no? Pero no. Aragón dice textual, esto les cayó bien. ¿Les gustó? Sí, les gustó esa perspectiva distinta, verse a sí mismos trabajando. Y la reacción fue invitarlo a volver, que siguiera yendo a La Mancha. Fue como una bienvenida instantánea. Qué buena onda. Reconocieron algo valioso en ese gesto. Quizás la originalidad, o chance les halagó ser el centro de atención de otra manera. Y Aragón además hace una conexión cultural interesante. Dice que la escena, los hombres mayores, la modelo, le recordó al cuadro de Tintoretto, Susana y los viejos. ¡Wow! ¡Qué referencia tan aguda! Sí, no dice que fuera una crítica, pero ya la pura asociación mete una capa de reflexión sobre la edad, la mirada masculina, el cuerpo. Y sobre él mismo como observador externo que observa a los observadores. Se pone casi como un cronista visual de ese grupito. Exacto. Captura la atmósfera, la psicología del momento. Y bueno, a partir de ahí, Aragón empieza a ir y nos cuenta un poco de quiénes eran estos personajes de La Mancha. A ver quiénes andaban por ahí. Intenta recordar nombres y nos da como retratos rápidos. Y, híjole, qué personajes. Describe a un tal Boris Antipovich, alto, robusto, con facciones de cosaco ruso, bonachón. ¿Casi lo ves? Sí, muy gráfico. Luego, un Maurice Dubuis, que era el típico francés con bufanda, pipa ladeada. Y fíjate el detalle, dice que tenía los dientes y el aliento ahumados en ocre. ¡Qué imagen tan sensorial! ¿Por la pipa o chance hasta por la pintura? ¿Quién sabe? Pero ¿te lo imaginas? Esos detalles le dan mucha vida. Totalmente. ¿Quién más? Estaba el Che Torres mexicano. Lo pinta como chaparrito, dicharachero y alburero. Seguro él ponía la chispa, el humor local. El ambiente, sí. Y menciona a otros dos que como que rompen un poco el molde del artista típico o bohemio. ¿Ah, sí? ¿Cómo quiénes? Uno era un señor Durán. Lo describe como respetable empresario, fabricante de pinturas. Mira tú, un empresario metido ahí. Curioso, ¿no? Chance era aficionado o les conseguía material o era como un mecenas discreto. No lo dice, pero su perfil es diferente. Es interesante. Un fabricante de pinturas ahí, en las sesiones. Habla de cómo el arte conecta gente de distintos mundos. ¿Y el otro? El otro era una figura pública. El general Ignacio Beteta. Ah, el general Beteta. Claro. El acuarelista famoso. Ese mero. Aragón dice que era muy reconocido, salía en los periódicos, y que aunque era general y famoso, todos en el grupo lo respetaban mucho, pero que era simpático y tratable. Esto sí que pone interesante la mezcla del grupo. Tienes rusos, franceses, mexicanos dicharacheros, un empresario pintor y un general acuarelista famosísimo. Una mezcla ecléctica. Totalmente. La Mancha no era solo un taller, era como una microsociedad.
El arte era el pretexto, el punto de encuentro para gente muy distinta, de diferentes posiciones sociales, interactuando de igual a igual por esa pasión común. Una red social alternativa, ¿no? Fuera de lo formal. Y para rematar el cuadro de este grupo tan singular, describe cómo se vestían. Dice que andaban en fachas estrafalarias. ¿Cómo? Pues que uno traía overol flojo, otro una gorra rada de 3 picos, otro pantalones de pechera, ropa de trabajo pero como con un toque excéntrico. Claro, eso refuerza la idea de que La Mancha era su refugio, ¿no? Un lugar donde podían ser ellos mismos, sin poses, hasta en la ropa, libres de las convenciones. Tan libres que, dice Aragón de pasada, los vecinos los veían como seres de ficción peliculera o prófugos de una casa de salud. Jaja, qué buena línea. Confirma esa idea de que eran un mundo aparte, un microcosmos excéntrico para la mirada de afuera. Y en medio de este grupo de artistas mayores, ya con su camino hecho, aunque fuera peculiar, pues Aragón era el joven. ¿La nueva generación? Él mismo sintió que lo veían así, como representante disque a las nuevas generaciones de artistas, dice él, y que por eso le daban un trato especial. Menciona sobre todo al general Beteta. Tiene lógica. Veían en él la conexión con el futuro del arte. ¿Y cómo se notaba ese trato especial? Pues de una forma muy concreta. Aragón cuenta que el general Beteta, después de coincidir varias veces en el ambiente bohemio y medio destartalado de La Mancha, Ajá. los invitó a él, chance a otros jóvenes, no queda súper claro, a su estudio personal. Ah, mira. ¿Y cómo era? Pues todo lo contrario a La Mancha. Lo describe como lujoso y marmolio, con mármol, y que tenía una magnífica vista arbolada de la Ciudad de México. Qué contraste, ¿no? Del callejón escondido al estudio lujoso con vista. Total. Ese detalle es muy importante. Cierra un poco el círculo. Muestra que esos mundos, el bohemio y el establecido, no estaban tan separados. Había puentes. Exacto. La invitación al estudio de Beteta es un gesto de validación, de aceptar al joven artista en un círculo más formal. Es un símbolo de cómo las conexiones que haces en lugares alternativos te pueden abrir puertas en el mundo del arte más visible. Podría ser el inicio de una guía, un apoyo. O simplemente un intercambio entre generaciones. Exacto. Un intercambio enriquecedor. Entonces, si recapitulamos un poco este recorrido por el relato de Aragón, ha sido un viaje. Empezamos con esa necesidad de silencio del joven artista. Lo vimos viendo a Camarena, siendo un luciérnago en Bellas Artes, soñando con murales. El camino más oficial, digamos. Y de ahí, ¡pum!, el salto a un mundo totalmente distinto con La Mancha, el círculo secreto de pintores mayores, excéntricos, diversos, pintando desnudos en un rincón escondido. Así es. Este fragmento es valiosísimo porque nos enseña cosas del ecosistema del arte que casi nunca salen en las historias oficiales, ¿no? Que siempre se enfocan en escuelas, movimientos, exposiciones. Claro. Y lo que Aragón muestra es la importancia de la casualidad, de los encuentros fortuitos, de la camaradería que se hace en los márgenes, del diálogo entre generaciones. Y de que siguen existiendo esos espacios alternativos, medio invisibles, donde se crea con otra libertad. Exacto. Y poblados por personajes increíbles. Imagínate, del general acuarelista al fabricante de pinturas. Nos deja pensando en lo ricas que son esas redes informales, ¿no? Esas conexiones humanas que a veces te forman más que la escuela. Sin duda. Podría ser otra idea clave. La carrera artística se alimenta de lo formal y de lo informal por igual. Y los encuentros inesperados pueden ser súper decisivos. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, esto nos lleva a una última reflexión, algo para dejar picada la curiosidad de quienes nos escuchan. A ver. El relato de Aragón sobre La Mancha nos abrió una puerta a uno de esos mundos ocultos. Pero, si lo piensas, más allá de las academias, los museos, los movimientos famosos, ¿cuántos otros círculos secretos habrá habido? Sí. ¿Cuántos espacios informales como La Mancha habrán existido o existirán todavía, influyendo calladitos en cómo se hace el arte? Es una pregunta intrigante, sí. Pensemos, ¿qué conversaciones clave, qué experimentos locos, qué amistades que cambiaron todo habrán pasado en talleres improvisados, en cafés olvidados, en reuniones secretas? Lejos de los reflectores. Lejos de la historia oficial. Exacto. ¿Cuántas de esas historias no contadas son las que de verdad explican cómo evoluciona la creatividad por debajo del agua? No solo en México, en cualquier lugar, en cualquier tiempo.
Chance, el verdadero tejido del arte está hecho tanto de esos hilos invisibles como de las grandes figuras que todos conocemos.